Cuando el señor Teniente Coronel del Ejército Nacional, Quesada Valderrama Freddy Alberto, identificado con la cédula de ciudadanía número 80-777-272, expedida en la ciudad de Bogotá, en su condición de comandante del Batallón de Ingenieros de Construcciones número 52, recibió directamente la suma de 10 millones de pesos y por intermedio del señor subteniente Moreno Fernández Ever Alejandro, la suma de 37.891.000 pesos, dineros cancelados por el señor Ricardo Román Rosero Córdoba, identificado con la cédula de ciudadanía número 87-719-017 de Ipiales, Nariño. Estos recursos los recibe el señor Teniente Coronel Quesada como contraprestación por el alquiler y envío de maquinaria de línea amarilla, específicamente la excavadora sobre oruga marca Hyundai 220 LC raya 96 y de línea blanca excavadora, volqueta doble troque 7600 de placas HCD 881 y volqueta doble torque 7600 de placas KZL 996 a cargo de la sección de equipo fijo de la unidad Quesada, actividad que desarrolló fuera de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Construcción número 52, de manera específica en el municipio de Ipiales, Nariño, lugar donde fueron enviadas dichas máquinas con sus operarios, los soldados profesionales Buitrago Sanabria Fabio Nelson, Alcántar Nova González y soldado profesional Espitia Bermúdez Alexander, para realizar trabajos de construcción y adecuación en un terreno particular y privado sin autorización del Comando Superior. Bueno, gente, duro golpe al asesino guerrillero Gustavo Petro. Fue capturado, gente, un coronel, socio del asesino guerrillero. Esto es lo que Gustavo Petro ha convertido a las fuerzas militares en corruptos ladrones para que accedan a robarse los recursos de los colombianos. Recordemos, el guerrillero siempre sale y dice: yo soy el jefe de las fuerzas militares. Es el máximo ladrón en Colombia y estos son los coroneles aliados del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes, esta rata sacó a los coroneles honestos, a la gente honesta, para dejar a sus lagartos, a los que apoyan a este violador, para que roben no solamente al pueblo colombiano, sino que roben a la institución. Y hoy se confirma este duro golpe. Se le capturó empleado del asesino. El máximo responsable es este criminal y nadie hace nada. Este coronel estaba, gente, utilizando la maquinaria de las fuerzas militares para venderle a los particulares para que estos accedieran a hacer labores con la maquinaria pesada y él recibir plata. Pues imagínense, ¿a quién están aprendiendo? Al guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes de que desde la casa del asesino sobornaron hacia afuera a policías, a militares, compraron jueces, compraron congresistas para que aprobaran la reforma, se robaron la plata de la Guajira. Entonces, esto es lo que el asesino violador guerrillero Gustavo Petro está enseñándole a sus aliados criminales, a los que apoyan a este violador y criminal. Es un duro golpe. Se le capturó un coronel de las fuerzas militares, donde el guerrillero salía siempre y decía que él iba a acabar la corrupción en las fuerzas militares, que son los corruptos. Recordarán ustedes que él salía siempre a dar ese discurso. Él es el más ladrón y el más corrupto en Colombia. Escuchen estos explosivos audios. El coronel Freddy Alberto Quesada es presentado en audiencia de legalización de captura ante la Justicia Penal Militar por parte de la Fiscalía Penal Militar. Foto: Justicia Penal Militar. Nación: a prisión, comandante del Batallón de Ingenieros del Ejército de Nariño por presunto caso de corrupción.
El oficial habría recibido cerca de 50 millones de pesos en dádivas de parte de un particular para que le alquilara maquinaria amarilla perteneciente al ejército. El juzgado 1715 penal militar envió a prisión al coronel Freddy Quesada, comandante del batallón de ingenieros en Pasto, Nariño, quien fue vinculado por la Fiscalía Penal Militar a un grave caso de presunta corrupción. La Fiscalía Penal Militar reveló la millonada que habría recibido el comandante del batallón de ingenieros de Pasto, Nariño, por prestar maquinaria pesada del ejército para obras en terrenos particulares. El juzgado arremetió fuertemente contra el oficial, activo del ejército por su presunta conducta irregular en los hechos, por los cuales fue llevado ante los estrados judiciales. Evidenciamos entonces que abusó de su cargo y grado para utilizar a oficiales o subalternos con el fin de continuar con esa actividad ilegal, y es por ello que si así procedió, claro está que probablemente va a continuar con su actividad delictiva de continuar en servicio dentro del Ejército Nacional, señaló el juzgado. Agregó el estrado judicial que sabemos que la sociedad reclama de las autoridades de la República, en especial del Ejército Nacional, que garanticen su seguridad, que se ejerza control sobre actividades ilícitas en todas sus órbitas, y no como en el caso, en concreto, de un oficial antiguo en grado y experiencia que se dedica a desarrollar actividades fuera de los márgenes legales y constitucionales. Sobre las presuntas actuaciones ilegales del coronel Quesada, manifestó el juzgado que priorizó sus intereses particulares por encima de los deberes propios del servicio público. Abusó del poder y vulneró la confianza. Usó indebidamente recursos estatales y perfectamente puede reincidir en este tipo de actos. La fiscal penal militar, Mónica Bustos, pidió cárcel para el comandante del batallón de ingenieros del ejército en Pasto, coronel Freddy Quesada, implicado en un posible caso de corrupción. Evidencia este juez que es proclive a la corrupción y al abuso de su posición de autoridad. Se plantea entonces un riesgo de que en el futuro continúe actuando de manera ilegal si no se le pone, podría decirse jocosamente, un alto, manifestó el juzgado 1715 penal militar. Los hechos que tienen respondiendo ante la justicia al coronel Quesada, según la Fiscalía Penal Militar, se remontan a inicios de este 2024, cuando el oficial presuntamente optó por alquilar maquinaria amarilla de propiedad del Ejército Nacional a particulares para que desarrollaran obras civiles. Así quedó en evidencia, según la Fiscalía Penal Militar, en un caso en donde el coronel Quesada presuntamente recibió cerca de 50 millones de pesos de un particular a quien le prestó los equipos de propiedad del Estado, que no pueden ser destinados para dichas actividades. Cuando el señor teniente coronel del Ejército Nacional, Quesada Valderrama Freddy Alberto, en su condición de comandante del Batallón de Ingenieros de Construcción número 52, recibió directamente la suma de 10 millones de pesos y, por intermedio del señor subteniente Moreno Fernández, la suma de 37 millones, indicó la Fiscalía Penal Militar. Agregó la autoridad judicial que estos recursos los recibe el señor teniente coronel Quesada como contraprestación por el alquiler y envío de maquinaria de línea amarilla a cargo de la sección de equipo fijo de la unidad, actividad que desarrolló fuera de las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Construcción número 52, de manera específica en el municipio de Ipiales, Nariño, lugar donde fueron enviadas dichas máquinas con sus operarios, para realizar trabajos de construcción y adecuación en un terreno particular y privado, sin autorización del Comando Superior, contrariando sus deberes. Capturan a coronel del Ejército por presuntos actos de corrupción en Nariño. Al parecer, alquilaba maquinaria de la institución a particulares. La defensa del coronel Quesada se opuso a la medida de aseguramiento impuesta por el juzgado y apeló la decisión. El oficial será remitido a un sitio de prisión especial de funcionarios de la fuerza pública.